Me vieron a mí ahí, ¿no?, cediendo plena autoridad respecto de mi equipo a otras personas para que lo pudieran configurar y que pudiéramos ver en la pantalla. Y estamos hablando de un equipo que se supone que tiene los altos estándares de facilidad de uso, un Apple, un MacBook Air, pero aún así hay siempre ciertas dificultades en la relación hombre-máquina que responden básicamente a una cuestión de diseño. ¿Y por qué responden a una cuestión de diseño? Porque no nos debemos olvidar que cualquier máquina, cualquier tecnología tiene y contiene las preconcepciones, los paradigmas de quien diseña. Si yo concibo al gatito como un agente come ratones, probablemente, si me piden que diseñe un gato, no voy a imaginarlo con una cintita rosa en el cuello. Y la metáfora habla también, por ejemplo, de trámites tributarios en línea. Si yo concibo un trámite tributario online de una manera, probablemente es lo que plasmaré en un sistema interactivo. Bien, partí contándoles la anécdota esta el retraso, del origen del retraso y la diferencia en la concepción que quien era mi orientador geoposicional tenía un mapa distinto del mío. Un mapa completamente distinto. Y hacía mención, por ejemplo, al sector de los museos. El sector de los museos. Y yo me imaginaba que el sector de los museos estaba cerca del lugar en que nos encontrábamos. Por lo tanto, mi primera reacción fue: salgo corriendo. O sea, la diferencia en las concepciones que uno tiene respecto del mundo en el que se desenvuelve y las acciones concurrentes en ese mundo hacen que muchas veces lo que yo diseño desde el punto de vista tecnológico no sea coincidente con lo que el usuario diseña o con lo que el usuario quisiera diseñar. Ahora, por favor, que no se lea, como vamos a ver más adelante, que hay que hacerle caso al usuario. No se trata de hacerle caso al usuario. Bien, eso por una parte. Los mapas mentales entonces son de alguna forma las creencias, las expectativas que tenemos respecto de cómo debemos operar en el mundo. Y por otra parte, y también muy asociado a este fenómeno de la relación física con el mundo, el ejemplo que clásicamente doy es la diferencia entre la perilla y el botón y la interacción digital, ¿no? Esto lo podemos ver en todos nuestros ejercicios con población de mayor edad. Yo también alcancé a vivir el mundo de la perilla y el primer televisor con el que tuve contacto le daba el dial. Y probablemente quienes tienen una experiencia sostenida con una realidad mecánica, es decir, en tanto más fuerza impongo en mi relación, probablemente el sistema responderá más a mi esfuerzo, encuentran severas dificultades para relacionarse con tecnología digital. Y así es, por ejemplo, lo veía ayer en una institución, la persona que estaba gentilmente ayudándome a traer el elevador, el ascensor, le daba sistemáticamente a uno y otro botón arriba y abajo. Y claro, lo que ocurre es que es un sistema eléctrico que está esperando una señal, y solo una señal. Si yo le doy la señal inversa, lo más probable es que se genere ahí, entre comillas, un error de interacción. Y lo mismo le ocurre a la gente que le da una y otra vez al send, al enviar o al descargar, que está enviando una y otra vez peticiones al servidor, y con ello estoy ni más ni menos que ralentizando toda la operación. Son modelos mentales, son formas y preconcepciones que yo tengo respecto de cómo debo moverme en el mundo. El desafío es cómo empato
¿Cómo hago calzar el modelo mental del que diseña y del que va a recibir el diseño? Por otra parte, y esto es muy cercano a uno de los temas que espero podamos al menos conversar a la hora de la ronda de las preguntas, tiene que ver con la manera en que yo defino, nombro las cosas, y más aún, cómo las clasifico. Probablemente el gran deseo del sánscrito, el gran deseo de la lengua común universal, se vea plasmado en algún momento en la tecnología, o gracias a la tecnología. ¿Cómo le llamamos a las cosas? ¿Cómo organizamos conceptualmente el mundo? También incide en la manera en que podamos aprovechar o explotar ese mundo. Y en un ejercicio muy simple lo podemos visualizar, por ejemplo, en un sitio web de una institución llamada SUNAT, en la cual yo tengo organizada la información bajo ciertas etiquetas y ciertas categorías, y le pido a un usuario o cliente que encuentre un determinado contenido. Y le pregunto, y le pido, dígame por favor, ¿cómo hago para hacer una declaración tributaria mensual en línea? ¿O cómo hago para hacer una declaración en línea? ¿O cómo hago? La manera en que yo le solicito al otro verbalmente, la manera en que él tiene conceptualizada la información y la manera en que está plasmada en el sistema no necesariamente coinciden. Nuevamente, el desafío está en hacer calzar, en empatar los conceptos y la organización de esos conceptos respecto de nuestros usuarios. La web semántica no es ni más ni menos que la creación de un lenguaje que nos debiera permitir no solo dialogar entre nosotros, y digo nosotros, una institución con otra, por ejemplo, una institución pública con otra, sino también poder dialogar de una manera relativamente fluida con una máquina. A ver si llegamos a ese tema. Decía yo que el tercer elemento que quería tocar en esta charla respecto de por qué se produce este gap, esta brecha entre la innovación tecnológica y la absorción tecnológica, tiene que ver con la forma en que hacemos nuestros desarrollos, creamos nuestros sistemas, la forma en que hacemos innovación. Fíjense ustedes que muchas veces en el ejercicio práctico nos encontramos con sistemas que no se usan, con proyectos tecnológicos incluso que no consiguen los resultados esperados, y en el checklist de lo que ocurrió y no ocurrió, nos encontramos que hay tecnología robusta, hay procesos claramente definidos, coherentes con los propósitos institucionales, incluso hay buenos datos, y digo incluso porque la cuestión de los datos es siempre un tema, pero sin embargo no hemos conseguido hacer que nuestros usuarios adopten esa innovación y en buenas cuentas exploten aquello que les estamos brindando. ¿Por qué? ¿Por qué llega a ocurrir que, pese a tener estos aspectos chequeados, validados, garantizados, no ocurre que el usuario final logre beneficiarse de lo que yo estoy entregando? Básicamente porque han ocurrido dos errores, como los que veíamos antes: errores de corte estratégico y errores de factor humano. Y dentro de los errores de factor humano hay, como veíamos anteriormente, dos pequeños errores: discordancia entre los modelos mentales
entre quien diseña, quien innova y quien usa, y o discordancia entre los modelos conceptuales de quien desarrolla e innova. Veamos el primero que tiene que ver con los desalineamientos estratégicos. Suele ocurrir, en más de una institución ocurre, en esta no me han dicho, que se produce un diálogo muchas veces poco grato entre la gente que es responsable del negocio, entiéndase por negocio no solo el intercambio económico, sino más bien el asunto o el motivo institucional, y quien debiera proveer esa tecnología o esa innovación tecnológica para que ese negocio se dinamice, se difunda, rente. Me ha tocado asistir a muchos diálogos en los cuales, por separado, la gente del negocio dice de la gente de tecnología, en general, sistemas, los informáticos, que no los entienden, que no los escuchan. No, yo sé que aquí no pasa, no se preocupen, ya me lo han dicho. que están desalineados de los objetivos de negocio, que están, etc. Y por otra parte, en un diálogo también abierto con la gente del sistema, me indican que la gente del negocio no sabe lo que quiere, que va definiendo e improvisando en el camino. Me dicen que no, que eso no es así. Eso no es así. Que va improvisando en el camino, que hacen peticiones de manera desarticulada, que primero dicen una cosa y después al final se desdicen, y que finalmente se trata de un error en la capa 300, la que está entre el teclado y el asiento.